Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video para el canal y esta vez vamos a ver cómo ver la contraseña de un Wi-Fi que estemos conectado en nuestra computadora con Windows 11 con la versión 22H2. Primero que todo vamos a conectarnos a una red que acabo de crear desde un celular y aquí está, se llama Chano. Voy a entrar ahí y la voy a conectar. Si vemos, ahí está la contraseña y le voy a dar siguiente. Como vemos, ya está conectado, pero no tengo internet, pero ahí está la red, así que yo voy a ver la contraseña ahora. ¿Cómo hacemos? Lo que tenemos que hacer es irnos aquí a buscador, panel de control y abrimos. Ya aquí nos vamos a red de internet, la letra verde y entramos. Ya acá nos vamos hasta donde dice ver el estado y las tareas de red. Y como vemos, aquí nos aparece conexión Wi-Fi que se llama Chano, que es la red que estoy conectado ahora mismo. Vamos a darle un clic sobre la letra celeste. Nos vamos donde dice propiedades inalámbricas. Luego en propiedades inalámbricas vámonos a la parte donde dice seguridad. Y acá le dimos mostrar caracteres. Y aquí está la contraseña que les mostré anteriormente. Y así sabemos cómo es en Windows 11. Bueno gente, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que el video os haya gustado. Y nos vemos en una próxima edición. Adiós.